¿Y qué pasa, Billy, con esa persona desobediente y con esa persona no? ¿Te digo qué pasa? Suéltelo. La mayoría de las personas los desechan. Ay, Dios mío. Este no está en la presencia de Dios. Este no me obedece. Este llega tarde. Este no es generoso. ¡Wow! Está haciendo un montón. ¿Quién lo formó? Dios mío. ¿Quién formó a ese discípulo? Qué fuerte. Yo. Puede ser que tu líder esté orando por ti, pero si dejaste de tener comunión con Jesús, en ese momento, cualquiera que te haga algo, vas a soltar. Puede haber discípulos que estén en constante movimiento. Sí. Que estén yendo a un grupo, que estén yendo a servir, pero se olvidaron de estar en comunión con el Espíritu Santo. Se olvidaron de estar unidos a Jesús y en ese momento se volvió sentimiento. Cuando tú, en algún momento difícil, me hieras, porque va a pasar, yo me voy a sentir tan herido que ya no voy a querer discipular, que ya no voy a querer hacer discípulos, que ya no voy a querer ir a la iglesia. Ay, ¿por qué? Porque me hirieron. Estuviste todo el tiempo en movimiento, pero sin el Espíritu Santo. Familia del podcast Resurge, estamos muy contentos de este nuevo episodio, muy felices, porque el día de hoy tenemos un invitado especial. Estamos muy contentos porque hemos estado detrás siguiendo el ministerio del invitado de hoy. Antes de presentárselos, quiero leer una cita bíblica. Vamos a hablar de algo hermoso el día de hoy, vamos a hablar de algo extraordinario. Pero antes de que comencemos, escucha Juan 15:4. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y bueno, estamos contentos el día de hoy de recibir a un amigo de casa, de el pastor de Íntimo Iglesia, el pastor Obed Bejar. Acá estamos, por fin. Pastor, por fin. Bienvenido. Acá estoy. Gracias. Me siento honrado, privilegiado de estar en este podcast. Por Hoy fin. se dio. Yo creo que Dios está planeando algo el día de hoy. Yo creo que sí. Algo fuerte se tiene que soltar el día de hoy. Yo lo creo. Pero algo que le comentaba, pastor, era que a mí me encanta recibir hombres de Dios de otros países. Sí. Me gusta mucho la cultura y lo que Dios hace en otros países. Okay. Pero creo que le toca a México. Y me fascina traer pastores, profetas y hombres de Dios de nuestra nación, México. Mexicano, 100% mexicano, michoacano. Wow. En una iglesia en Zapopan, Jalisco. Le toca a México, le toca a Jalisco, le toca a Chiapas, le toca a cualquier estado de la República que esté llena del Espíritu Santo. Amén. Yo lo creo. Va a ser una temporada buena para la iglesia 2026. Yo lo creo. Amén, pastor. La verdad que estamos contentos por lo que Dios está haciendo en este día. Venga. Y vamos a entrar en materia. Uh-huh. Y para entrar en materia tengo que hacerle una pregunta. Y venga. Es, ¿cómo fue que el pastor Obed Bejar descubre el ministerio, el resurgir de su ministerio? ¿Quién lo lleva a la iglesia? ¿Cómo es que conoce a Cristo? Antes hacía Más Vida conferencias en Morelia, que ahora las hace en Ciudad de México. Sí. Pero yo recuerdo que mi papá y mi mamá siempre nos llevaban porque, bueno, siempre han tenido una iglesia, han sido pastores. Y recuerdo que nos llevaron a esa conferencia, yo tenía 13 años, era pues 100% adolescente, Sí, claro. de todo lo que tú quieras, ahí estoy en esa conferencia. Y más que por ganas, estoy porque mis papás me llevaron. Pero recuerdo que en una de estas plenarias finales, donde había esta unción poderosa, empiezan a rodear a jovencitos pastores. Sí. Y en esa rueda, cuando yo abro mis ojos, estoy rodeado de puros capos de la fe, ¿verdad? Yo los estoy viendo. ¿Y qué onda? Los generales, ¿no? Generales. Y empiezan a orar y el pastor que está predicando dice: y ahora profeticen sobre los jóvenes que están ahí, porque ellos van a ser los próximos pastores. Y yo, no quiero ser pastor, todo menos eso. Y empiezan a orar todos. Y había una unción tan grande y tan poderosa. Entre ellos había un pastor que siempre ha estado en Más Vida. Él es el pastor
pastor Roberto Evans, es profeta también. Ok. Y recuerdo que yo lo veía y él estaba orando y él decía, Señor, te pido por este jovencito, y me tocó y vas a llevarlo a ser pastor. Y yo estoy diciendo, no quiero. Pero recuerdo que su oración quedó tan marcada en mí. Seguramente que él ni se acuerda por orado por tantos miles de personas. Claro. Pero esa oración quedó tan marcada en mí que cuando yo termino de ese lugar, comienzo a ver a las personas que están sufriendo y ese dolor que tenían ellos me afectaba a mí. Entonces yo veía a la viuda y la viuda me afectaba a mí. Era como, ¿cómo le va a hacer para sobrevivir? ¿Quién la va a ayudar? Veía a una mamá o un papá sufriendo por el hijo. ¿Y por qué sufren? Porque el hijo no regresa a la casa. Es decir, me estaba comenzando a afectar el dolor de las personas a mí. En ese momento me di cuenta que tenía llamado para caminar y para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Wow. Ahí me di cuenta. Ahí dije, wow, espérate. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Porque ese día le entregué mi vida a Jesús. Me arrepentí de todos mis pecados. Y según la palabra de Dios, dice, cuando nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Jesús vive en nuestros corazones. Wow. Y Dios sin medida nos da el Espíritu Santo. Amén. Tú no tienes una medida baja y yo tengo una medida alta, ni yo tengo una medida baja, ni tú tienes una medida alta. Tenemos la misma medida dada por Dios. Wow. Y ahí me comencé a encender, empezamos a levantar jóvenes, reuniones de jóvenes en Apatzingán. Tuvimos el movimiento más grande de Apatzingán de jóvenes, la iglesia llena. Después estuvimos en Lázaro, levantamos con mi esposa un movimiento de jóvenes llamado Comunidad Youth. Fue tanto el poder de Dios por su gracia que la última conferencia la hicimos en el auditorio Blackberry. Wow. Ahí nos ungen nuestros pastores y nos envían a Zapopan y ahí estamos pastoreando íntimo iglesia en Andares. Wow. Recuerdo que en esas oraciones un pastor dijo, y yo declaro que todo lo que tú toques vas a multiplicar. Yo me creí tanto esa palabra, Billy, porque cuando alguien me dice algo de parte de Dios, me lo creo como un niño. Si a mí me dicen que ahorita van a llover palomitas, yo estoy esperando que Dios haga llover palomitas, me creo todo. Claro. Y he visto que en esta fe y creerle a Dios, todo lo que tocamos con mi esposa, Dios lo multiplica de una manera impresionante. Ni siquiera quiero pensar si me lo merezco o no, porque seguramente no me lo merezco. Pero es por su gracia y por su misericordia que le creo con todo mi corazón. Wow. Y ya ha estado multiplicando Dios y ahí va íntimo. 4 meses, hemos estado en 3 auditorios, nos hemos movido de uno al más grande y ya dimos el paso de fe para estar en un auditorio más grande para cientos de personas. Pero si esto Dios lo puede hacer conmigo, yo creo que lo puede hacer con la audiencia que está viendo este podcast. Wow, qué lindo. Pastor, una pregunta. ¿A qué edad fue cuando el profeta oró por usted? 13 años. A los 13 años. 13 años. Ahora, de los 13 años a los 19, yo me alejé de Dios así, pero totalmente. Ok. Y la primer enseñanza que quiero soltar acá es que cuando tú le dices sí a Jesús, cuando te arrepientes, Él tiene una promesa. Y la promesa es: voy a vivir en ti. Mi Padre va a dar todo su espíritu. Y si en ese momento te alejas, aunque tú estés lejos de la presencia de Dios, eres hijo. Y Él nunca va a quitar al Espíritu Santo de ti. Amén. Estés en situaciones difíciles, estés en pecado, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, listo. Porque ese día que estás tomando, sientes una voz que el Espíritu Santo dice: no tomes. Ya vete a tu casa. Es el Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tienes años sin leer la Biblia, escuchas una voz y dice: ábrela otra vez. Es el Espíritu Santo hablándote. Ahí está, triste. Sí, Luis, lo tienes contristado, pero ahí está empujándote. Y mientras Él esté aquí y Jesús no regrese por nosotros, va a estar empujando hasta que puedas reconocer que no puedes, que necesitas de nuevo la ayuda de Dios. Qué tremendo, pastor. Si te alejaste de la presencia de Dios, el Espíritu Santo nunca se ha alejado de ti. Yo escuchaba, pastor, que usted tenía mucha pasión por el fútbol, por el soccer. Me encanta el soccer. Soy americanista.
Vivo en Guadalajara y vivo con toda la opresión que puedas. Yo soy americanista y soy madridista. Wow, no. Soy madridista y americanista. Dios es del Madrid, pastor. Dios es blanco, ¿verdad? Dios es blanco en los colores del equipo de... Claro. Blanco, como los uniformes del Real Madrid, ¿verdad? A veces usa azules y otros, pero cuando se pone el azul es azul, ¿verdad? Claro. Pero es ahí. Y me encanta el América. Estamos mal, oren por nosotros. Andamos pésimo. Oren por Jardiné, oren por todos los jugadores. Padre, ten misericordia, Jehová. Pero ahí estamos, echándole, y a los 3 años me voy a jugar fútbol a Monarcas Morelia. A Monarcas ahí Morelia. Estuve en fuerzas básicas de Monarcas Morelia, estuve en Rayados de Monterrey, estuve en tercera división profesional, o sea, bastante. De niño pensé que podía cumplir ese sueño, pero luego me di cuenta que ni era tan bueno para llegar a primera división, ni era millonario, ¿verdad? Claro. Entonces decidí, yo no me quebré la tibia y peroné y la rodilla me afectó, nada, decidí estudiar. Yo sí. Sí, te quebraste ¿De verdad? Sí, fue muy triste, muy traumático. Bueno, yo me di cuenta que no lo hacía. Pero ¿cómo sentiste ese dolor? ¿Cómo fue que pues yo estaba jugando fútbol, alguien me empujó, me golpeó y pues fue muy triste porque yo de verdad sí tenía el deseo y en una noche yo veo una guitarra al fondo, la agarro y compuse mi primer canción. ¡Wow! Con el pie enyesado. Y dije, ¿de un desierto? De un desierto. Siempre salen jardines hermosos. Imagínese, pastor, yo estaba así como, ya, creo que no sé si lo he contado, creo que no lo he contado en el podcast antes, pero yo tenía el pie mal, yo lloraba, y hasta que empecé a cantar, a componer mis primeras canciones en medio de ese momento difícil. Sí. Pero después comprendí que Dios lo permitió. Dios lo permitió porque el que es llamado es escogido, el que tiene algo de parte de Dios y que acepta ahí lo tienes. El llamado, no puedes huir. ¿Cómo saber si tienes llamado? ¿Cómo saber si tienes llamado? Si sientes el dolor que sintió Jesús en la tierra. Es cierto eso. ¿Cómo saber si tienes el llamado? Si el Espíritu Santo te hace sentir el dolor que Él siente cuando alguien se aleja de Jesús. Eso es. Y ese es el discipulado. En estos momentos estamos viendo temporadas extremistas, ¿verdad? Sí. Extremistas. Y dentro del discipulado se puede manejar la manipulación. 100% dentro del discipulado se puede manejar la manipulación. ¿Cómo podemos comenzar a manipular? Cuando nos hemos alejado de Jesús, ¿verdad? Okay. Juan 15:4 dice: todo aquel que se mantiene unido a mí y yo me mantengo unido a ellos, entonces florecerán, ¿verdad? Entonces podrán dar fruto. Es como aquella planta de aquellas uvas que por sí solas quieren dar uvas, no se puede. Exacto. Es solamente aquella uva que está unida a la planta. Y luego tiene una contundente verdad Jesús y dice: y todo aquel que se mantenga unido a mí y yo me mantenga unido a ustedes, entonces le pedirán todo lo que quieran al Padre y Él se los dará. El discipulado tiene que ver mucho también, no solo de nosotros al dar, sí, nosotros al recibir también. Sí. Algo muy importante que mencionaba también es acerca de la manipulación, ¿no? Sí. Que si tú no eres discipulado, lo que estás haciendo con la gente es mera manipulación. Manipulación. Y creyendo esto, es que si yo comienzo a discipular y yo comienzo a dar instrucciones y yo comienzo a crear en personas obediencia a Cristo, plantarse en la iglesia y estoy discipulando, pero nadie me está discipulando a mí, en ese momento se va a convertir en algún momento manipulación. ¿Por qué? Porque no hay rendición de cuentas. Porque yo creo que estoy discipulando bien, pero alguien que sabe más que yo, que es mi pastor, es mi autoridad, es tu apóstol, es tu papá, alguien sabe más que nosotros. Siempre va a haber alguien que es más sabio, alguien que es más inteligente, que tenga más recorrido. Y en ese momento, si yo descuido las instrucciones que me dan o el discipulado a mí, en ese momento solamente estoy haciendo discípulos. Pero Jesús nos llamó a ser discípulos de Cristo y a ser
discípulos. Hay muchos que solamente quieren hacer, pero no están dispuestos a hacer. Wow, porque es difícil. Sí. Es bien lindo poder dar instrucciones y que obedezcan. Es súper padre pedir cuentas y que te las den. Pero ¿y nosotros? Dios mío. Aquí llaneros solitarios no. Aquí llaneros solitarios no. Para empezar, ¿no? Para empezar, ¿verdad? Tenemos que rendir cuentas. Esto es muy importante. Si estás en una casa con papás, rinde cuentas a papás. Sí. Si eres un matrimonio, ríndanse cuentas entre los dos, pero rindan cuentas a un pastor. Si eres pastor, ten un pastor que te esté pastoreando. Wow. Pues cuando entendemos ese nivel de madurez, estamos creyendo lo que dijo Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, lleven las buenas noticias, oren por enfermos y ellos sanarán. Háganlo, está bien, pero rindan cuentas. ¿Tú ves a Pablo explicándole a Timoteo qué tenía que hacer y cómo lo que tenía que hacer? No, ¿verdad? ¡Pam! Lo daba, ¡pum! Ya está, listo. Ahora imagínate a Timoteo diciendo, ¿sabes qué, apóstol? Ya estuvo, ¿verdad? Ya yo me voy a encargar nada más de discipular, ya no me mandes ni una carta, no me digas nada, No. Timoteo sabía que tenía una autoridad. Wow. Y en toda nuestra vida tenemos que saber que podemos tener una autoridad y es saludable. Es saludable rendir cuentas, es saludable que alguien te coache en tema de ejercicio, es saludable que alguien te ayude en tu salud mental, es saludable rendir cuentas pastorales, es saludable tener una cobertura donde esté el amor de Dios. Sí es saludable la rendición de cuentas y es fundamental en el discipulado. Qué lindo, pastor. La verdad es que cuesta, ¿no? Sobre todo el recibir y los no. Ya lo tienes. Que alguien te diga no. Cuesta muchísimo. A mí me ha tocado cuando recibir los no. No solo de mis líderes, de mi pastor también. Y es como, doloroso, pero es un dolor como confrontativo. ¿Sí? No es un dolor así de como de malo, sino como un dolor así de un dolor formativo. Que sientes como que te están moldeando el carácter de Cristo, a tener más paciencia, a ser más sabio, más diligente. Y eso te confronta. Recibir instrucciones, y no solo eso, sino obedecerlas, ¿no? Porque, como dice, es muy bonito darlas. Claro. Pero recibirlas. Y la clave es esta, Billy, porque si nos damos cuenta, y vamos a ser crudos, hay una persona que me está diciendo qué hacer. Sí. Hay una persona que me está diciendo cómo hacer. Si tú volteas y dices, en lo natural, ¿por qué? Porque, claro. Aquel que se mantenga unido a mí y yo me mantenga unido a él, entonces podrá dar mucho fruto. Y el fruto no solamente es fruto, sino perdurará, estará, dará, seguirá. Nadie lo quitará. Ahora, cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que si yo me alejo de estar en la presencia de Dios, estoy listo para desobedecer, estoy listo para no tener autoridad, estoy listo para manipular, y bienvenido al juego de Satanás. Eres un blanco perfecto para él. Pero cuando estás en la presencia de Dios y estás en una comunión con el Espíritu Santo, yo voy a obedecer y voy a ver que no estoy obedeciendo solamente a un hombre, sino que estoy volteando más arriba y estoy obedeciendo lo que dijo Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Totalmente. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, me voy a dar cuenta que ese no que me está diciendo una persona, no es que yo lo esté formando y me esté diciendo que no y me está afectando, sino ese no a mí me está formando. ¿Cómo voy a responder ante una desobediencia de una persona? Lo voy a mandar al infierno. O voy a decir, wow, al final de cuentas, ese discípulo lo formé yo. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Porque, si te das cuenta, muchas veces hay como ese roce, ¿no? Sí. Hay como ese roce, pero cuando comprendes de que, bueno, yo fui parte de ese proceso. ¿Y qué pasa, Billy, con esa persona desobediente y con esa persona no? ¿Te digo qué pasa? Suéltelo. La mayoría de las personas los desechan. Ay, Dios mío.
este no está en la presencia de Dios, este no me obedece, este llega tarde, este no es generoso, wow, está haciendo un montón. ¿Quién lo formó? Dios mío. Wow, ¿Quién formó a ese discípulo? Qué fuerte. Yo. Pero lo primero que vemos es, ¿estás desobedeciendo? No me sirves, desecho. Ezequiel 37. Si tú te das cuenta, habla de un valle de huesos secos. Ahora, en la antigüedad, donde surgían y donde se daban las batallas, era en un valle. Entonces, cuando las personas veían el final de la batalla, veían a personas muertas, ¿verdad? A personas en huesos. Llegaban los cuervos y se los comían. Alguien, si veía un familiar bueno, se lo llevaba y le daban una buena despedida, como sea. Pero al final de cuentas era un valle. Lo que está viendo Ezequiel es huesos secos. Y muchas veces nosotros pensamos que es la humanidad, ¿verdad? Híjole, a la humanidad le falta el soplo del Espíritu Santo y de verdad esa enseñanza es súper correcta. Pero vamos a ponerlo desde la perspectiva que son huesos que ya estaban en una batalla. Vamos a suponer que esos huesos son discípulos secos. Porque se alejaron de estar en la presencia de Dios, porque se alejaron de estar en comunión con el Espíritu Santo y ahora ya no predican a Jesús. Ahora ya no discipulan como Jesús, sino ahora se vuelve esto en cosas que yo estoy discipulando según lo que yo pienso. Ahora, el valle de huesos secos. Le soltaba tendones, carne y piel y el Espíritu Santo. Ahora es bien importante que lo último que sucede es que llegó el soplo del Espíritu Santo y entonces vivieron, se levantaron. Pero antes de que sucediera eso, los huesos se llenaron de tendones. ¿Qué pasa con los tendones? Los tendones sirven para el movimiento, ¿verdad? Los tendones me permiten mover. Claro. Ok. Puede haber discípulos que estén en constante movimiento. Sí. Que estén yendo a un grupo, que estén yendo a otro grupo, que estén yendo a servir, pero se olvidaron de estar en comunión con el Espíritu Santo. Se olvidaron de estar unidos a Jesús y en ese momento se volvió sentimiento. Cuando tú en algún momento difícil me hieras, porque va a pasar, yo voy a sentir tan herido que ya no voy a querer discipular, que ya no voy a querer hacer discípulos, que ya no voy a querer ir a la iglesia. Ay, ¿por qué? Porque me hirieron. Estuviste todo el tiempo en movimiento, pero sin el Espíritu Santo. Luego viene otra y es carne. La carne, según la Biblia, crea sabiduría. Entonces todo lo que tiene que ver con carne es sabiduría. De hecho, si tú lo buscas puede verse como la palabra broma, que necesita sabiduría. Es sabiduría, es lectura. Puede haber personas dentro de la iglesia siendo discípulos con mucha lectura, con muchos libros, con mucha palabra, con muchos podcasts, con mucho todo, pero si no está el Espíritu Santo, cuando ellos estén discipulando se va a convertir en manipulación. Tercero, piel. Sí. Y esto habla de cobertura. Puede ser que tu pastor esté orando por ti, puede ser que tu líder esté orando por ti, pero si dejaste de tener comunión con Jesús, en ese momento, cualquiera que te haga algo, vas a soltar. Por lo tanto, conclusión, necesitamos el soplo del Espíritu Santo todos los días. Y es muy difícil, pastor, porque nos ha tocado muchísimas veces discipular, ¿no? Y hemos tenido muchísimas experiencias muy lindas, maravillosas. Sí. Pero algo que nos ha impresionado es que efectivamente hay jóvenes que quizás tienen muchísimo conocimiento, muchísimo movimiento, pero empezamos a notar como quizá lo de la piel. Alguien está orando por mí, ya con eso. Y como que se pierde, ¿no? Y es normal, puede pasar, pero creo que la clave es el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, porque Ezequiel estaba en ese momento ahí, y Ezequiel, el Señor le pregunta a Ezequiel, oye, ¿vivirán esos huesos? Yo no sé. Solo tú, Jehová, lo sabes, porque hay momentos donde tenemos enfrente a un tipo que no quiere nada con Dios, que no quiere ser discípulo, nomás no,
Pero el Señor dice, ve y profetízale. ¿Viste que el poder para profetizar fue obedecer a la instrucción? ¿Cómo así? Entonces Dios Fluye, le preguntó, fluye. todopoderoso, Mm. hijo, Ezequiel, ¿esos huesos vivirán? Imagínate que Ezequiel dice, claro que vivirán. Si yo te he visto hacer milagros. Pero ¿qué dice? No, mi Dios, yo no sé. Profetiza. La clave está en esperar la instrucción. Hay muchos que quieren hacer sin rendición de cuentas ni obedecer a una instrucción de un pastor. Instrucción. La obediencia desata el poder de la instrucción. ¡Wow! La instrucción es algo tan poderoso. Y recuerdo siempre con mi pastor tenemos como esas charlas. Billy, instrucción. 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 Siempre me dices, sí, pastor, instrucción. Y eso me impresiona mucho porque imagínate que Ezequiel hubiera profetizado sin recibir la instrucción. No se levantan. No se levantan. No se levantan. Pero mira qué lindo Ezequiel, sabiendo que era un profeta y que tenía el poder de Dios. Ahora estamos hablando del antiguo pacto, donde el Espíritu Santo venía y se iba, ¿verdad? No es ahora que está dentro de nosotros. Sino venía y se iba, él sabía, él había visto, yo vi. Pero mi Dios, ahorita, no sé. Hay ocasiones donde yo no sé cómo responder ante un discípulo. Hay ocasiones donde yo no sé cómo aconsejar. Pero me acuerdo que tengo pastor. Pastor Josué, ¿y tú qué harías aquí? ¿Cómo darías un consejo así? Wow. Vengo con la instrucción, con el consejo, doy el consejo, un matrimonio vivo. Qué fuerte. Familias restauradas, negocios arriba. ¡Ey! No nos olvidemos que siempre va a haber a alguien mejor que nosotros. Amén. Wow, qué lindo eso. Ahora, yo lo veo desde esta manera y como muy sentimental. Cuando yo estoy a solas con Dios, te prometo que nada me asusta. Pero cuando me alejo de la presencia de Dios con la mínima distracción, eso para mí es muy doloroso. Pero va a ser muy doloroso para las personas que están confiando en mi pastorado y en mi discipulado. Cada vez que yo no estoy en la presencia de Dios, cada vez que yo me alejo de la presencia de Dios, yo sé que no es benéfico para mí ni para la iglesia. Wow. Aunque yo esté discipulando, Billy, yo no, a veces yo no me la creo, ¿sabes? A veces yo digo, no, nadie me aplauda. Porque esto ni es mío, esto es de Dios. No, ni siquiera me digas que voy bien o acepto las porras de mi esposa y de mis hijos y ya está, pero trato como decir, ey, espérate. No, esto se trata de Dios. Y yo soy como esta madera, soy un pedazo de madera que cuando entra a la presencia de Dios, está esperando que llegue el artista que es Dios, el escultor, y comience a esculpir. Wow. Y cuando yo salgo de la presencia de Dios, ya no soy un pedazo de madera, sino soy una obra de arte. Gloria a Dios. Y esa obra de arte a veces duele. Duele. Porque en muchas ocasiones hay gente que espera mucho, ¿no? Hay gente que espera mucho. Y hay mucha responsabilidad de nosotros. Pero si nosotros decidimos estar en la presencia del Espíritu Santo, pastor, lo que Él puede hacer. Lo que Él puede hacer es una obra de arte tan increíblemente imperfecta. Wow. Y Él cuando la ve, no ve la escultura o la obra de arte y dice, wow, es imperfecta, porque realmente somos imperfectos. Así es. Él ve a Jesús. Y dice, wow, qué increíble. Qué lindo. Así Cuando estamos en la presencia de Dios no vemos las imperfecciones de la otra gente, sino que vemos esas imperfecciones solamente para que podamos amar a las personas y con amor discipular y con amor disciplinar
y con amor volverá a levantar. Ese discípulo no está seco. Ese discípulo es una obra de arte. ¡Wow! Ese soplo de vida, ese Espíritu Santo. Espíritu Wow. Santo. Yo creo, pastor, que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo sabemos cómo decir las cosas. Sí, sí. Porque ¿qué fue lo que hizo? Él fue y habló, el profeta. Lo que hizo fue hablar. ¿Y qué fue lo que habló? ¡Wow! Y lo que habló fue justo lo que tenía para que esos huesos se reconstruyeran. ¡Vivan! Palabras de esperanza, ¿no? ¿Sabes que nadie quiere levantar a los secos? Porque puedes hacer más cosas con los vivos. Porque es difícil, ¿no? Estar... Pero cuando un seco se levanta, Ay, Dios mío. no son huesos, es un ejército. ¡Wow! Hay discípulos que fueron afectados, que fueron traicionados, lastimados y están secos, heridos. Pero yo no veo a ese discípulo lastimado. Yo veo un discípulo que va a formar un ejército. Ojo, paréntesis. Hay discípulos y hay huesos que no quieren recibir el soplo. Si ellos no quieren recibir el soplo, fue tu decisión. Adelante. Sí, y es triste, ¿no? Porque a veces uno no quiere que nadie se vaya, ¿verdad? Pero en ocasiones se toman decisiones, ¿verdad? Se toman decisiones que pues nos pueden afectar a nosotros como pastores. Pero al final de cuentas, esta iglesia es de Cristo. Sí, es de Cristo. Y ya está. Cuando estamos discipulando a personas, nos cuesta muchísimo, a veces hasta entender ciertas cosas, ¿no? Ajá, ajá. Porque imagínate que tuvo una vida que quizás yo no viví. Sí. Y hay cosas que como que dicen, hay cosas que no entiendo o que quizás no comprendes. Sí. Y ¿cómo podemos lidiar con eso, pastor? O sea, quiero hacerle esa pregunta, porque hay muchos discípulos, o muchas personas que están discipulando Sí. y que están siendo discípulo, pero ¿cómo lidian sabiendo eso de que quizá no me entiendes? Yo nunca fui alcohólico. Exacto. Y tú estás batallando con el alcohol. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. Siempre va a haber alguien mejor. Siempre va a haber una persona que sabe más. Entonces a veces es lindo decir, dame chance, porque no viví tu vida, no tengo ese pasado, pero conozco a alguien que pasó por ese mismo proceso y fue libre. En ese momento el discípulo dice, wow, tengo a alguien que sí me está mostrando su corazón, no sabe, va a investigar, va a hablar, o incluso una persona me puede entender y me puede atender. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos todos, a veces queremos ayudar a personas y nada que ver, pues. O sea, que queremos mostrarle la misma receta que nos ayuda a nosotros, pero yo nunca fui alcohólico, yo no tuve drogas, yo no pasé un momento de identidad que quiso pegar en mi vida, en mi sexualidad. No. Pero sí va a haber alguien que sabe más que yo. Entonces, sí rendirnos ante la posibilidad de que no lo sabemos todo, pero que sí podemos preguntar. Claro. De que sí podemos buscar un libro, de que sí podemos hacer cosas, de que sí podemos meternos a un curso que nos puede ayudar para entenderlos. Porque si en el momento que ellos nos están contando y nosotros les decimos, es que no estás en la presencia de Dios, puede ser que sí esté, pero tenga un problema mucho más profundo, una maldición generacional que se tiene que romper. Qué fuerte eso. Entonces puede ser que yo vaya con mi pastor y diga, es que no me entiende, es que este cuate ya le dije muchas cosas, y entonces al escudriñar la plática, el Espíritu Santo se revela y por medio de una autoridad, o incluso también a ti, te puede decir, hey, espérate, hay algo ahí. Hay algo adentro, hay algo profundo. Que hay que solucionar. Que hay que solucionarlo. Pero si no estamos unidos a Jesús, no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, ni tampoco podemos escuchar la voz de nuestro pastor. Y es a donde voy. Hay discípulos sabios, y hay discípulos necios. Mateo 1:22 dice que no nos contentemos solo con escuchar la palabra, porque eso nos va a engañar a nosotros mismos, sino que la llevemos a la práctica. Mateo 7:24 dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es un sabio. Pero todo aquel que
no escucha, todo aquel que escucha y no la sigue, entonces es un necio. En los necios y en los sabios va a haber procesos. Pero aquel sabio que construyó sobre la roca, vino el proceso y no lo tumbó. No le tumbó su grupo, no le tumbó su red, no le tumbó la iglesia, no le tumbó el ministerio. Sí hubo un proceso, pero estaba sobre la roca. Y el otro que construyó sobre la arena, sobre mis habilidades, mi pensamiento, lo que yo creo, se vino abajo. Wow. Construir Entonces, sobre la roca es cañón, Billy. Es difícil. Porque pisa una roca. Es dura. Ah, es dura. El evangelio no es blando. Ay, El evangelio es duro. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién me dijo a mí que yo iba a hacer el evangelio a mi modo? por ¿Quién? eso, los miles que seguían a Jesús, de todos esos, solo 12 decidieron sentir eso duro de Jesús. Construir sobre él, sobre Wow. la roca. Inclusive, hubieron momentos donde Jesús dijo, pues si se quieren ir ustedes también. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Verdad? Y luego le dice a los discípulos, si ustedes quieren, váyanse. Ahora tienes que... me voy a meter profundo, Billy. ¿Está bien? Pastor, dele. Voy profundo. Dele. Judas traicionó a Jesús. Sí. Pedro también. Sí. Cuando Jesús ve a Judas, le dice, anda y ve y haz lo que tienes que hacer. No lo detuvo. Ujú. Pero luego fue con el otro. Le cocinó. Ujú. Se encontró. Y le preguntó, ¿me amas? Señor, es que... Pero, espérate. Sí, Señor, sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. El problema no son los Pedros. Porque mira que los Pedros tienen buen corazón. Son arrancados. Son coléricos. Prometen y no cumplen. Pero tienen buen corazón. El problema son los Judas que abrazan y besan y te venden. Ay, Dios mío, qué fuerte está. Los dos escucharon el mensaje. Sí, Uno pues, fue necio y el otro fue sabio. sabio. Porque yo te prometo que si Judas se arrepiente y en lugar de ir a ese árbol y quitarse la vida, yo te aseguro que si él se arrepiente, Jesús lo abraza con tanto amor y hubiera sido otra historia. Pero Jesús estaba representando, miren quién construyó sobre su necedad y miren quién construyó sobre la sabiduría. Ambos eran discípulos. Ambos eran discípulos. Ambos comieron con Jesús. Ambos comieron. Ambos durmieron con él. Wow. Pastor, entonces hay discípulos a discípulos, formas de pensar, Sí. sabiduría, que hay personas que entienden la vida de su forma, ¿no? En cómo lo ven, ¿verdad? Pero así como estamos hablando del tema del discipulado, Sí. nos comentaba el día de ayer que le gusta tratar mucho con gente nueva. Me encanta. Porque me gustaría más o menos, porque le dice, me imagino, no entendí la mitad de su prédica, pero algo sentí, ¿no? ¿Por qué sale eso, pastor? Porque tienen deseo de conocer a Jesús. Y aunque ellos no lo han visto y no lo han experimentado, pueden ver a una persona, pueden ver a un hombre, pueden ver a una mujer y pueden decir ellos, es que transmite otra energía. Sí, ellos... Sí, Es sí, que hay claro. un cambio, es que cuando llego aquí hay otra atmósfera, hay otra energía. Es Jesús, es la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando una persona que no conoce a Jesús, es decir, los huesos secos, que no han conocido esa manifestación del Espíritu Santo, ese arrepentimiento genuino, y cuando ellos lo conocen, dicen, espérame, ¿qué? O sea, hay alguien que a pesar de toda mi porquería de vida, ¿me ama? Wow. Hay una persona que me está predicando, ese pastor, que dice que él puede restaurar mi matrimonio roto. Y cuando conectan con Jesús, hay una restauración. Ahora, ¿te das cuenta que nosotros ya no necesitamos ver para creer?
Nosotros creemos por fe. Así es. Me sucede el milagro, no me sucede el milagro, me de la provisión, no me da la provisión. Yo creo en Jesús. Sí. ¿Verdad? Yo creo en mi Padre, yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo. ¡Bum! No necesito ver nada. Yo le creo a Jesús. Pero ellos necesitan evidencias. A mí muéstrame. ¿Y cuándo es cuando ellos se entregan a Jesús por completo y deciden ser discípulos? Cuando un matrimonio va en picada y en una reunión, en una iglesia, Dios transformó el corazón del alcohólico y lo hizo una persona amorosa. Dios restauró el corazón de ese machista y lo hizo una persona que ama y cuida y valora a la mujer. Que aquella mujer que tenía malas compañías conoce a Jesús y comienza a tener buenas amistades. El Espíritu Santo sigue estando en la tierra y Él quiere convencer y Él quiere que la gente se arrepienta y corra a Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros estamos modelando a Jesús de la manera incorrecta? Wow. Si ven y dicen, yo no quiero eso. Yo no. Una persona me marcó de Íntimo Iglesia y me dijo, pastor, ¿cuántas cervezas me puedo tomar? Entonces cuando me marca y me dice eso, yo lo primero que veo ahí es un corazón dispuesto a ser discipulado. Porque yo te aseguro que hay discípulos que nunca preguntan, lo hacen escondidas y nadie se enteró. Dígalo ahí. Por esa persona nuevita es, pastor, ¿cuánto puedo tomar? Pastor, ¿puedo ir a esta marcha? Pastor, este es mi pensamiento. ¿Estoy en lo correcto? Pastor, hablaste de matrimonio. Creo que yo no estoy siendo buena persona. ¿Me puedes ayudar? Mensajes que caen en gente sabia. Wow. Pero a veces hay gente antigua, sí, de procedencia de años, necia. Porque decidieron construir sobre su arena. Sin rendir cuentas. Sin rendición de cuentas. Sin dejarse discipular. Blandito. En movimiento. En movimiento. Ay, Dios mío. En aprendizaje. En aprendizaje. Pero sin el Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que alguien está siendo un discípulo efectivo? Por medio del Espíritu Santo. Mira cómo honra su autoridad. Ay, Dios mío. ¿Cómo yo sé que alguien tiene al Espíritu Santo? Mira cómo honra su autoridad. Mira cómo ama a los que lo odian. Mira cómo bendice a los que lo maldicen. Ay, esta temporada Dios nos ha procesado de una manera tan maravillosa, Billy, que yo he tenido ganas de decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que voltear y ver este sufrimiento? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Bueno, bienvenido al Evangelio. Amar a los que nos odian. Poner la mejilla si te pegan. Bendecir al que maldice. Amar al que no quieres amar. El modelo de Jesús. El modelo de Jesús. Discipular cuando no tienes ganas. Rendir cuentas cuando te da pena. Ser generoso cuando necesitas que Él te dé. Claro. En ese momento, tu dependencia no viene de esta tierra. En ese momento, dependencia viene de Dios. Y te das cuenta que el discipulado cambia cuando no estás viendo a la persona, sino cuando estás viendo a Jesús a través de esa persona. Yo creo que ahí es donde cambia totalmente el discipulado. Son los lentes de Jesús. Es la mirilla de Jesús. Pastor, le voy a abrir mi corazón. Dale. Cuando yo empecé, y esto tiene poco, cuando yo empecé a verdaderamente tomar el discipulado de una manera personal. Anteriormente teníamos otra forma de pensar. Pero cuando lo decidimos tomar de verdad, ¿sabe cuándo fue? ¿Cuándo? Cuando dejé no solamente ver a mi pastor como mi pastor, sino cuando empecé a ver a Jesús a través de él. Aleluya. Pastor, me cambió la vida eso. Porque yo puse mi total confianza en Jesús. Y ahora que abres tu corazón,
te abro el mío. Hubo una temporada donde estoy en una depresión muy fuerte. Ahora, teníamos nuestro matrimonio bien con mi esposa, un buen tiempo económicamente, no estamos sufriendo de nada. Estaba en mis lecturas, discipulado bien, tiempo con Dios, comunión con el Espíritu Santo, muy, muy bien. Pero traía como algo. Sí, claro. Como algo. Y yo supe que era depresión. Y yo le decía al Espíritu Santo, ayúdame a salir. Ayúdame. O sea, ¿por qué estoy pasando esto? Muéstrame. Y todo está bien. Todo está bien. Alrededor. Todo está bien con el pastor. Pero en cuanto yo paso este episodio, quiero atenderme yo. Con mi sabiduría, con mi inteligencia, con yo. Sí, sí. Pero luego voy con el pastor. Yo, pastor, estoy pasando esto y me da mucha pena. Pero tiene que saber que estoy triste. Estoy pasando, no sé. Y él me escucha hablar. Y él me dice, Obed, yo esperaba que me dieran una revelación impresionante. Y él me dice, vas a llegar a tu casa y vas a poner todas las cosas buenas de ti en una hoja. Y yo estoy como, ¿qué onda? Y empiezo a escribir. Y cuando tengas todas esas cosas buenas de ti, las vas a meter en un cajón. Y cada vez que venga la tristeza, vas a sacar esa hoja y vas a decir, soy un hijo de Dios, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen pastor, soy un buen hijo, soy un buen discípulo, he formado buenos discípulos. Entonces me dice eso, me voy a la casa, escribo la hoja, en una semana, Billy, salí. Billy, ¿crees que tenía poder eso de la hoja? El poder estaba en la obediencia. ¡Ay, Dios mío! El poder estuvo en la obediencia. ¿Qué me quería mostrar el Espíritu Santo? Que siempre va a haber alguien mejor que yo. ¡Wow! No sé cuánto me está ministrando eso. Yo le dije, ¡qué locura! yo cuando salí de este... Ahora, esto pasó con Obed Béjar y el pastor Josué Ramírez, ¿verdad? Sí, no sí. dice que lo tienes que hacer tú y da. Claro. No, sino fue un acto de obediencia. Tal vez me hubiera dicho... Otra cosa, ¿no? Da 5 vueltas en la unidad deportiva. La obediencia trae la bendición. ¿Qué hizo que los muros se cayeran? ¿El grito del pueblo o obedecer hasta que los sacerdotes tocaron la trompeta? Nuestros decibeles no pueden tumbar una No se pared. puede. Ni siquiera puede moverse este tubito, sí, caerse, no se puede. La unción y el poder está en la obediencia. ¡Wow! Donde yo llegue a la casa y diga, ¿qué onda con el pastor? ¿Ni una cita bíblica me sacó? El Espíritu Santo quería mostrarme que no soy suficiente, que no es mi aprendizaje, es escucharlo a Él y escuchar a una autoridad desatar la bendición después de la obediencia. Es verdad eso. Sinceramente, creo que la forma de discipular mía cambió cuando aprendí a escuchar más la voz de quien me discipulaba. Ahí lo tienes. Porque hubieron momentos, pastor, que teníamos un ministerio de jóvenes que tuvimos un gran alcance en su tiempo, hicimos cosas muy extraordinarias. Sí. Pero cuando empezamos con el modelo, ahora ya no solo tenía que yo dar instrucciones, sino que tenía que yo recibirlas. Y mi liderazgo cambió cuando empecé a escuchar más a la voz que me lideraba. Porque hubieron momentos donde yo no sabía qué decirle a las personas, pero me acordaba de lo que me dijeron a mí hace un tiempo. Y yo ya tenía la respuesta para eso. Ahí lo tienes. Ahora, es confuso, es doloroso porque dices, ¿por qué me está diciendo esto? O sea, no, ¿qué onda? Eso pasó en este aspecto y tengo, uno de mis mejores amigos es Juan Diego Luna. Sí. Y duramos un año sin vernos y luego nos vimos en el aeropuerto porque íbamos a viajar juntos al destino, a Culiacán. De hecho, cuando sucedió el Culiacanazo, Dios nos salvó. Y lo primero que me ve cuando me dice es, ¿te puedo decir algo?
sí, estás bien gordo. Yo dije, estás mal, Obed, ¿qué onda? Estás mal. Y eso, lo primero es que me incomodó. Sí, claro. O sea, que aquí al lado estaba mi esposa. Entonces pero es la amistad y es el amor que me lo dijo crudo. Y luego después me dijo, vamos a entrar a un reto con bíceps de luna y quiero que yo te voy a dar me dio su dieta, me dio su dieta, me animó, estuvo mandándome mensajes, cómo vas, cuando nos vemos, voy a casa de Dios, estuve ahí antes de predicar, estuvimos haciendo ejercicio, me cuidó. Y fue algo impresionante porque sabías que si yo hubiera dejado, Ajá. yo hubiera comenzado esta práctica cuando el pastor me dijo y yo no hubiera hecho deporte, probablemente, claro, la balanza se hubiera pasado hasta depresión, salud mental. Pero como mi cuerpo también estaba haciendo ejercicio, estaba en la presencia de Dios y escuché a alguien más sabio que yo, sucedió una explosión. Donde a mí me diga, te ves bien gordo, yo le digo, ¿y a ti qué te importa? Pero ¿sabes qué dije? Sí, estoy gordo. Sí necesito ejercicio. Y sí necesito alimentarme bien. Wow. Y en una conversación cambió mi destino para evitarme una enfermedad, una cosa más adelante. Solo el Espíritu Santo nos hace poder escuchar a las personas correctas. Sí. Qué fuerte es el discipulado, pastor. Es fuerte. Y mucha gente no quiere ser discipulada. No quieres, y uno tiene que entender que a veces nos van a decir cosas hirientes que no nos gustan, pero van a herir nuestra carne, pero van a alimentar nuestro espíritu. Nos va a rasgar poquito a la carne, al alma. Es verdad. Pero el espíritu va a decir, sí, ay, yo necesitaba tanto que escucharas ese mensaje, que le des, vamos adelante. Discípulos construyendo sobre la roca. Wow, una ocasión un discípulo, mi pastor siempre me dice, Billy, vas a cosechar. Y en una ocasión tuve un discípulo que muy movido, así, sí, muy, como hablábamos, ¿no? Muy movido, pero habían cosas que Dios me estaba llamando a formar en él, ¿no? Y llego y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesitas cambiar esta parte, porque creo que va a afectar mucho tu liderazgo. Y me dice, no, la verdad es que me súper evitó. Y como yo había pasado algo así. Sentiste ahí. Sí, le dije, mira, te vi las manos y creo que fuiste sabio porque vi que estabas a punto de somatar la mesa. Pero qué bueno que no lo hiciste, porque te frenaste. Claro. Y le empecé a decir, ¿sabes algo? Si tú cambias esta parte de ti, tu liderazgo va a crecer mucho y Dios va a usar tu corazón para bendecir a mucha gente. Wow. Hoy en día, mañana es el campamento. Lleva como 30 jóvenes por causa de que cambió esa parte. Y yo estoy sorprendido y tenemos toda la comunicación ahí. Wow. Hablamos todo el tiempo. Y digo, mira, ¿viste? Ahí lo tienes. Por causa de escuchar lo que Dios correctas. Está haciendo contigo. Voces correctas. Jesús está rodeado de multitudes y llega un tipo desesperado, Jairo. Señor, si tú puedes, por favor, sanar a mí. Está muy enferma. Y cuando él está teniendo esta conversación, llega alguien de la casa. Sí. De la casa de Jairo. Y le dice, Señor, su hija ha muerto. Y remata, y no molestes al maestro de la casa. Ok. ¿Y qué hace Jesús? Jesús escucha que el de la casa le está diciendo eso a Jairo y le dice, Jairo, veme. Si crees que yo lo voy a hacer, ella será sanada. ¿Qué hizo lo primero Jesús? Le tapó los oídos a gente de la casa, diciendo una contundente verdad. Porque a veces te van a decir verdades y te van a decir, eres súper irresponsable. Es una verdad. Eres súper desobediente. Es una verdad.
eres súper irrespetuoso, es una verdad. Pero hay una verdad que es sobre toda verdad y es Jesús. Y Jesús tapa tus oídos y te dice, pero si tú crees en mí, yo te puedo restaurar. ¡Wow! Llega a la casa, muerta, un velorio. Jesús llega y les dice, ¿qué onda? Vengo a orar por la niña, se va a levantar. Y la gente que estaba ahí es, ja, 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 ¿cómo te atreves, Jesús? Está muerta. La Biblia dice que se burlaban de Jesús. Cuando Jesús abre la puerta y quieren entrar todos por chismosos, Él les dice, wow, ustedes no entran, mis 3 discípulos y sus papás, para adentro. Wow. No llevó a los 12. ¿No será porque Jesús vio que no tenían certeza? ¿No será que Jesús vio que no tenían todavía tanta fe para que resucitara una niña? Que solamente se lleva a 3. Para la gente, los deja fuera, entra y con 5 la toma de la mano y le dice, niña, levántate. Cuidado que escuchamos y cuidado a quien invitamos. Wow. O sea que no todos pueden entrar. Y no puedes escuchar. El problema creo que, wow, acabo de tocar un tema muy profundo. El problema es cuando escuchamos los comentarios de las personas exteriores y no de la persona que deberíamos de escuchar. Y cuando quieres llevar a todos. Wow. Vamos. No. Todos. ¿Con ellos 3? ¿O con ellos 5? Te amo con todo mi corazón, pero creo que tú no quieres trabajar como ellos. Dame chance. Uy. Ustedes trabajan increíble, pero no son creativos. Denme chance. Dios mío. Ustedes son creativos, pero no veo que son tan serviciales. Denme chance. Ustedes son súper serviciales, pero no tienen la fe de mis discípulos. Denme chance. No todos pueden hacer juntos un avivamiento. Ay, Dios mío. Pero cada uno en sus puntos pueden lograr un gran avivamiento. Wow, qué lindo eso, pastor. Mire que en ocasiones me tocó estar con un discípulo y yo le dije, ¿sabes qué? Sentí como que deberías dejarte de juntar a esa persona. Y me dijo, ¿por qué, líder? Y yo le dije, es una buena persona, tiene un ministerio muy lindo, pero creo que a ti te va a afectar. A ti te va a afectar. Y se queda así. ¿En serio? Está bien. Bendito Dios hizo caso. Y créame, pastor, que vimos un aceleramiento tan brutal en él. Y cuando volvió, quiso hacer la amistad, se dio cuenta de ciertas cosas que no se había dado cuenta en ese momento. Escuchó la voz correcta. El Espíritu Santo usándonos. ¡Wow! Yo sé a quién contarle mis secretos. Yo sé a quién contarle el milagro que estoy esperando. Si voy con una persona que no es nada generosa y le digo, vamos a construir y vamos a darle ese... Ay, no sé si nos vaya a alcanzar. Pero yo voy con un cuate que tiene una fe extraordinaria. Sí, así es. Le digo, vamos a hacerlo. Y me dicen ellos, vamos. Pero también estoy listo para que ellos me digan, pastor, vamos a ver las finanzas. Estoy escuchando a alguien correcto. No todos me van a dar un empujón al sí, pero prefiero escuchar el no de alguien Claro. que está en la presencia de Dios, que se deja discipular, a que yo escuche un no o un sí de una persona que nada que ver en la presencia de Dios. Claro, totalmente. Entonces, entender esto, ¿a quién traemos? Sí. ¿Y a quién escuchamos? Que es de lo que voy a predicar el domingo. Wow. ¿Viste que la gente sale encendida? Sí, Y luego una sola palabra en la casa te apaga la fe. es cierto. ¿Has recibido esa llamada donde tú estás encendidísimo, pero en un minuto Te cambio. cambió la atmósfera? Sí. Hay que saber a quién escuchar. Ok. Wow, pastor, qué tremendo. Hay que saber. Pastor, y para ir culminando, ¿qué consejo le puedes dar a alguien para que pueda discipular bien? ¿Y qué consejo le puede dar a alguien para ser un buen discípulo? El mayor de mis consejos sería lo que, pues, que le sirva esto que estoy viviendo yo. Es que siempre llego a la presencia de Dios como
como un hombre pobre tocando a la puerta de alguien rico que me va a restaurar. Porque hay tanta riqueza en su palabra, no estoy hablando de economía, hay tanta riqueza en estar en su presencia, que al final del día, en esa mañana que estuve en la presencia de Dios, reconozco que puedo fallar, reconozco que puedo herir, reconozco que puedo manipular, reconozco que puedo pecar, reconozco que puedo caer en tentaciones, pero cuando reconozco mis debilidades en la presencia de Dios, por alguna divina razón, salgo más fuerte para enfrentar el mundo espiritual. Y mi consejo sería, voy a dar 2 consejos, y si tú estás discipulando y tal vez te estuvo el Espíritu Santo como alentando, y que todo lo que estamos hablando, diciendo, híjole, yo he hecho esto malo, yo he hecho esto otro malo, y en ese momento que estábamos hablando vino como una venganza a tu corazón, o vino como una disolución, déjame decirte que ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere volver a levantarte de una manera maravillosa e increíble. Así que déjame hacer una oración por ti, por estas personas que estuvieron discipulando y que por alguna extraña razón le fallaron a alguien, hirieron a alguien, lastimaron a alguien. Déjame hacer una oración por ti. Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús, gracias, que por tu Espíritu levantes a esas personas que están ahí, Señor. Hay tanto valor en sus vidas, y que el diablo no quiera venir a destruirlos, ni a atacarlos, ni a decirles que ya no pueden hacer discípulos, que ya no pueden predicar el evangelio, que ya no vayan a la iglesia. Espíritu Santo, sopla sobre ellos vida en el nombre de Cristo Jesús, y levántalos con tanto poder como te gusta a ti para poder predicar el evangelio. Y le hablo a todo espíritu que venga a afectarlos a ellos, a todo espíritu demoníaco del infierno. No puedes, porque mayor es el que está en ellos que el que está afuera. Así que te pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo hermoso Jesús, que suceda, y que por medio de este video, en esta pantalla, ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús. Y puede ser que te la hayan lastimado, porque déjame decirte que sí, en ocasiones lastimamos, en ocasiones nos lastiman, en ocasiones hieren. Si te hirieron, si te lastimaron, si te manipularon, si te robaron, la iglesia y el cuerpo de Cristo no tiene la culpa. Wow. Vuelve a regresar a la iglesia. Dale una oportunidad a ese nuevo pastor. Dale una oportunidad a que alguien lidere tu vida. Dale una oportunidad más a esa iglesia que está latiendo en tu corazón. Porque te hayan lastimado, te hayan fallado, todos los pastores y todas las iglesias no tienen la culpa. Voy a orar para que hoy tomes la decisión de ir a esa iglesia que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Dios, en el nombre de Jesús, oro por cada personita, cada joven, cada adulto que está viendo esta reunión, mujeres, hombres, Señor, adolescentes. Te pido que traigas una paz que sobrepase todo nuestro entendimiento, y que en este momento cuides su corazón y pongas, Señor, por un aliento de tu Espíritu a estas personas, que vayan a la iglesia, vuelvan otra vez a congregarse como dijo el apóstol Pablo. No dejen de congregarse como lo hacen otros, que vuelvan a la iglesia, que vuelvan a ser mentoreados y que vuelvan a estar en tu presencia. Señor, quita toda culpa, quita toda herida y vuelve a restaurar esos corazones tan preciosos con los cuales tú quieres trabajar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Qué hermoso, pastor. Y la verdad es que cuando uno entiende eso, habrá multiplicación. Multiplicación. Amén. Y yo le comentaba que me dormía a las 3 de la madrugada y el Espíritu Santo me decía, mírate al espejo. Y cuando yo me vi al espejo, pastor, yo pude ver atrás de mí las personas con mi mismo rostro. Me estaba yo viendo al espejo y empecé a ver detrás de mi gente con mi mismo rostro. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, la forma correcta es que tú, es la esencia mía, la esencia de Cristo que te di a ti, mi esencia, tú la impartas a otras personas. Y eso me marcó, pastor. Yo lo creo. Y creo que nuestro liderazgo es en base
la esencia de Cristo. Amén. El mejor líder fue él. Amén. Fue el mejor líder. El mejor líder de la historia. Pastor, te mando un fuerte abrazo. Así es. De verdad, gracias por este tiempo tan lindo, tan maravilloso. Y de verdad, le amamos muchísimo, Gracias. Pastor. Gracias por este tiempo que nos ha permitido vivir. Espero que haya edificado a tu audiencia Así es. y que sea este uno de muchos podcasts Así es. que vamos a hacer. Lo vamos a tener nuevamente. Cuente con ello, Pastor. Chao. Así que, familia, nos vemos en el siguiente episodio. Denle like, compartan, porque esto estará poderoso. Hasta luego. Chao, chao. Chao.